mismo del medio ambiente, cómo podemos proteger mejor nuestro medio ambiente y apoyar la reconstrucción del mundo. Por eso uno ve ese sentido de esperanza, entusiasmo en esos rostros. Pero al mismo tiempo también uno ve una organización que no es verdaderamente global. Y esta foto la tomamos en la Asamblea General que la hicimos en el 2018 acá en Ginebra, precisamente, y ya vemos, no solo hay colores, y no me refiero a la fotografía, me refiero a las personas, la variedad de las vestimentas, vemos diversidad, que es una cosa fundamental. Ustedes entonces, a ver si me ayudan, ¿encuentran a don Mauricio Céspedes por ahí en esa cantidad enorme de participantes? Bueno, yo los voy a ayudar un poco. Por ahí está. Eso delata a don Mauricio que efectivamente estuvo participando en la reunión y no paseando por ahí por Ginebra. Es un apoyo fundamental, tengo que decirlo, el que entrega Mauricio a la ISO. Y eso lo voy a reflejar en un momento más. Es muy importante entender cuando hablamos de ISO que no es un edificio que está ubicado en Ginebra. ISO es una familia, es un sistema que requiere de 3 pilares fundamentales para existir. El primero y el más importante, que ya lo mencionaba antes, son los miembros. Partimos con un grupo pequeño, 25 países, hoy día tenemos 164 países que vienen de todas las regiones del mundo, países desarrollados, países en vías de desarrollo, y además estamos muy orgullosos de poder decir que somos una organización donde las decisiones fundamentales, de nuevo, no las tomo yo en mi oficina en Ginebra, las decisiones fundamentales se toman por los miembros. Hemos generado toda una estructura de gobernanza que permite a los miembros tomar esas decisiones fundamentales. El segundo elemento son los expertos y los comités técnicos que funcionan en todo el mundo, que son los quienes verdaderamente escriben las normas. No es que, de nuevo, que la vamos a hacer con 2 o 3 expertos sentados acá en Ginebra, en nuestras normas internacionales. La riqueza del sistema, nuestra propuesta de valor, depende precisamente de que participa una diversidad, una variedad de expertos de todo el mundo, y los acuerdos que se llegan representan un consenso que le hace sentido a todos, no solamente a las grandes economías, no solo a los países altamente desarrollados, sino también a los países en vía de desarrollo o aquellos que tienen otro tipo de prioridades. Entonces, ¿qué es una norma internacional al final del día? Es el consenso de expertos que vienen de todo el mundo y donde se ponen de acuerdo en soluciones que hagan sentido a las distintas realidades. Y el tercer pilar fundamental, y ahora sí tenemos la oficina en Ginebra, que es la Secretaría Central, que yo dirijo. Yo soy secretario general de la organización, pero también soy el CEO de la Secretaría Central, y estamos para servir al sistema, para servir a nuestros miembros, para servir a los comités técnicos, coordinar el sistema y lograr que funcione bien. Bueno, esto no los quiero aburrir en detalles propios de la estructura de gobernanza de la organización, pero sí quiero mencionarlo porque está relacionado a un aspecto que nombraba Mauricio. El órgano máximo es nuestra Asamblea General, que se reúne una vez al año y van todos los 164 países miembros, es un evento muy grande, pero la verdad que dirigir una organización a partir de una asamblea general es imposible. Entonces, al igual que todas las organizaciones, se delega la función en un consejo directivo o en un directorio, si queremos, que toma las decisiones más importantes de la organización. Y ese directorio es un grupo muy selecto, solamente 20 países forman parte de ese directorio. Algunos de ellos por derecho propio, porque forman parte de lo que llamamos el Grupo 1, que son los que hacen aportes más importantes, y son los que ustedes, me imagino que sospecharán bien. Estados Unidos, estamos hablando de Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Japón y de China. Eso deja solo 14 cupos para todo el resto, estoy hablando de 164 miembros. Y esos 14 cupos se eligen por votación directa de cada uno de estos miembros por una elección secreta que se realiza durante la Asamblea General. Y
Y un miembro cualquiera de ISO tiene derecho a asistir a la Asamblea General, tiene derecho a participar en los comités técnicos, tiene derecho a participar en ciertos comités de desarrollo de política, pero este grupo es selecto, como digo, solo son 20, y Costa Rica forma parte de ese grupo. Lo que es un gran orgullo, tengo que decirlo, y al ser parte del Consejo Directivo es también parte de una serie de organismos asociados a aquello. Entonces, quería relevar la importancia de que Costa Rica forme parte del Consejo Directivo de ISO. En la práctica son uno de mis 20 jefes. Pero no es eso, lo importante es el aporte, que es el profesionalismo que se da hacia la organización, y dar una voz fuerte también al país de ustedes, a la región de Latinoamérica, donde podemos reflejar esta naturaleza verdaderamente global de la organización, que es, como digo, probablemente la principal propuesta de valor de nuestras normas internacionales. Eso es la introducción respecto a ISO, y ahora quería analizar un poco, junto con ustedes, el contexto actual. Y por supuesto, lo primero que se nos viene a todos nosotros a la mente es el impacto brutal que ha tenido la pandemia y la emergencia asociada al coronavirus. Estaba mirando las cifras de hoy, ya son más de 3.800.000 casos, más de 266.000 fallecidos. Son, la verdad, cifras muy brutales. Y que nuestro sistema ISO, al igual que todas las personas, los organismos y las compañías, se han visto profundamente afectadas. Nosotros desde marzo estamos trabajando desde casa y hemos tomado una decisión de cancelar todas nuestras reuniones físicas por al menos 3 meses, por periodos de 3 meses que se van revisando y extendiendo sucesivamente mensualmente. Hoy precisamente se tomó la decisión de extender la cancelación de las reuniones físicas hasta el 31 de agosto. Y nosotros estábamos acostumbrados, como decía, a crear nuestras normas a través de estos comités técnicos, a construir consensos con personas que vienen de distintos países, que hablan distintos idiomas, donde esta relación personal que se va creando es también muy, muy importante. Y hemos tenido que adaptarnos y tener todas nuestras reuniones virtuales. La buena noticia es que hoy día hacíamos precisamente una evaluación con datos duros, con encuestas, pero también analizando los resultados y el progreso de la creación de estas normas internacionales, y veíamos que nos hemos adaptado bastante bien, mejor de lo esperado, y hay muchas lecciones que podemos tomar a futuro también, porque ciertamente en algún momento vamos a tener la capacidad de retomar nuestras reuniones físicas, pero también pensamos que hay oportunidades muy importantes y lecciones que debemos aprender a futuro, y contribuir incluso a reducir los niveles de contaminación y hacer más fácil la participación de las personas, porque si bien es cierto, los países en desarrollo no siempre tienen la capacidad tecnológica de participar, pero es evidente que es mucho más barato estar en una reunión Zoom que viajar al otro lado del mundo para formar parte de la toma de decisión de un comité técnico. Pero nos indican los expertos que la emergencia asociada al coronavirus tiene una dimensión tremenda también económica, y que a lo mejor va a tener consecuencias aún mayores que el propio coronavirus. Esta es la proyección que hacía el FMI muy recientemente, hace apenas unos días atrás, donde se proyecta una reducción económica mundial del 3%. Y eso va a impactar muy brutalmente a las economías avanzadas, pero también a los países en desarrollo. Y eso solamente a nivel macro. Todos pensamos, aquellos que vivimos de un sueldo, podemos pasar la emergencia de alguna mejor manera, pero para las empresas y particularmente para las pymes, aquellos que dependen de la venta diaria y llevan 2, 3 meses encerrados en sus casas, son impactos brutales de los que nos vamos a tener que hacer cargo. Y mi sentimiento es que las normas internacionales, el sistema ISO, va a tener mucho que ver con eso también.
ayudar a reconstruir la economía y el comercio internacional. Y si hablamos de comercio internacional, esto es lo que nos dice don Roberto Acevedo, que es el director general de la OMC, a quien yo conocí en Costa Rica precisamente, yo creo que fue el año 2016 o 2015, que lo visitamos. Yo en esa época trabajaba en la Organización Mundial de Aduanas, era el director general de la OMC, y visitamos Costa Rica con motivo del acuerdo de facilitación de comercio. Bueno, él decía también hace apenas unos días atrás de que en el mínimo, es decir, en un escenario muy optimista, el comercio mundial va a caer en un 13%. Eso es un escenario optimista. Puede llegar la reducción a un 32% o más. Y la solución, esto es muy interesante también, va a depender de nosotros y nuestra capacidad de ponernos de acuerdo. Si vemos en la filmina respectiva, que dice que estos números pueden empeorar si los gobiernos no coordinan las respuestas políticas, porque aquí algunos van a querer ciertamente cerrar sus puertas, tomar ventaja, aislarse, y la solución va exactamente en la dirección contraria, la cooperación internacional. Y tenemos también, cuando hablamos de comercio internacional, entender que aparte del coronavirus, la situación ya traía bastantes dificultades. Roberto Acevedo, hace un par de años atrás, llamando a las personas que si creíamos en el comercio como un motor de desarrollo, como es el caso de Costa Rica, lo es también el de mi país de origen, que es Chile, como se darán cuenta por mi acento. Nosotros creemos que en el comercio internacional como un verdadero motor de desarrollo, y lo que nos pedía el director general es a defender esa posición, speak up, hablar, para poder de esa manera defender aquello que hemos creado con mucho esfuerzo y por tantos años. Y solamente para destacar un último punto, acá en diciembre formalmente ya dejó de funcionar el órgano de apelación de la OMC. Ustedes saben que tiene dos pilares fundamentales. Uno es la negociación de acuerdos multilaterales, que aparte del acuerdo de facilitación de comercio, es muy poco lo que se ha logrado avanzar. Y el otro es la resolución de controversias con un mecanismo que además es vinculante. Y con la pérdida del panel de apelación, claramente ese pilar también se complica y deja de ser verdaderamente vinculante. Es un contexto no muy favorable, hay que decirlo. Y luego el último aspecto de contexto son los objetivos de desarrollo sostenible, que representan nuevamente un consenso global sobre qué es lo que tenemos que hacer si queremos mejorar este mundo. Lo decía Mauricio, dar una mayor calidad de vida, y también asociado a la propia visión que tiene nuestra organización ISO sobre cómo hacer la vida de las personas mejor y más segura. Y lo interesante de los ODS es que son bastante específicos, y claro, por supuesto, más difícil es medir progreso, pero los estándares internacionales pueden demostrar una verdadera hoja de ruta de cómo ir acercándonos al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. No fue fácil ponerse de acuerdo globalmente a través de Naciones Unidas en estos 17 puntos. Sin embargo, de nuevo, se nos recuerda que una cosa es ponernos de acuerdo y otra cosa diferente es implementarlo y hacer los sacrificios que muchas veces son necesarios para que estos sueños se transformen en realidad. Y nos decía apenas hace un año atrás el secretario general de Naciones Unidas, Gutiérrez, que si seguimos caminando a esta velocidad, y estoy hablando antes de la época del coronavirus, si seguimos caminando a esta velocidad para el 2030, ni siquiera vamos a ser capaces de llegar a la mitad de los objetivos que nos hemos trazado. Y entonces eso nos tiene que dar a todos los que estamos en el área del servicio público y las políticas públicas un sentido de urgencia mucho mayor al que hemos aplicado hasta ahora. Esos son los elementos de contexto, y en esta realidad funciona ISO, y en esta realidad nosotros creamos estándares internacionales, normas internacionales, porque creemos que son una herramienta fundamental para el cumplimiento de estos objetivos.
sin querer ser demasiado técnico, compartir con ustedes qué es una norma internacional. Bueno, una norma internacional contiene una serie de requisitos, especificaciones, características o guías que aseguran que un determinado producto, un proceso o un servicio es apto para su propósito. En el fondo contiene una promesa de que si yo cumplo estas especificaciones, ese producto va a ser apto, este proceso va a ser apto para su propósito. Y quiero despejar de entrada, porque yo sé que en la audiencia hay varios servidores públicos. Nosotros no estamos acá para competir en términos de políticas públicas. Nosotros no queremos crear políticas públicas, no queremos motivar agendas políticas, no queremos establecer límites o umbrales de rendimiento de nada. Simplemente estamos acá para apoyarlos a ustedes en su proceso de creación e implementación de políticas públicas. Eso lo quería despejar. Voy a referirme en un momento más, en más detalle, pero lo quería despejar desde entrada. Entonces, dicho la definición, el qué es una norma internacional, ya lo mencioné, yo creo que tan importante como el qué en esta materia es el cómo. Porque no es solamente un documento de alta calidad técnica. Lo más importante acá es que refleja este consenso global. Nadie le está imponiendo nada a otra persona o a otro país. Invitamos a todos los interesados a sentarse en la mesa y a crear este consenso y a buscar soluciones que sean universalmente acordadas. Y eso ha sido reconocido por la propia Organización Mundial de Comercio, porque como ustedes saben bien, cuando ustedes crean regulaciones técnicas, está siempre el riesgo que eso sea considerado un obstáculo técnico al comercio y pueda ser desafiado ante la propia OMC. Y lo que nos pide la OMC es que al hacer regulaciones utilicemos cada vez que sea posible estándares o normas internacionales. Pero no cualquier estándar internacional. Aquellos que cumplan con estos 6 principios que ustedes pueden ver en su pantalla. Transparencia. Trabajamos con absoluta apertura de las cosas que hacemos. Luego, bueno, apertura también en el sentido de que invitamos a todos a sentarse en la mesa, incluso aquellos que están en desacuerdo con aquello que estamos haciendo. Queremos que todos tengan voz. Imparcialidad, construcción de consensos, efectividad y relevancia, coherencia, y luego la dimensión de desarrollo, porque uno de los objetivos estratégicos fundamentales de ISO es que nosotros hemos creado un programa muy potente de fortalecimiento de capacidades, donde ayudamos a que todos nuestros miembros tengan la fortaleza institucional necesaria para poder aportar tanto a nivel nacional como internacional. Fortalecimiento de capacidades muchas veces se malentiende como un acto de caridad, y a mí personalmente me molesta mucho eso, porque no estamos hablando de caridad, estamos hablando de la efectividad de nuestra organización. Mientras más fuerte, mientras más potentes sean nuestros miembros, consecuentemente la organización va a ser también más fuerte. Ahora, concretamente, ¿qué tipo de beneficios tiene para los países la utilización de normas internacionales y también de normas nacionales? Apoya el crecimiento económico y la competitividad. Hay varios estudios que demuestran eso, otros lo estamos desarrollando en este momento, pero solo por dar un ejemplo, hace algunos años atrás, nuestro miembro en Reino Unido, que se llama BSI, hizo un estudio independiente con la colaboración de una universidad para tratar de determinar cuál es el impacto en el crecimiento económico de las normas, de los estándares. Y ellos llegaron a demostrar que sobre el 27% del crecimiento del PIB, sobre el 27% del crecimiento del PIB, se debía precisamente a la implementación de estándares y normas internacionales. Y eso es solo el caso del Reino Unido. Luego los países nórdicos hicieron estudios similares, utilizando exactamente la misma metodología y llegaron a resultados muy, muy parecidos. Estamos buscando experiencias en países en vías de desarrollo también, pero estamos convencidos de que definitivamente es indispensable aplicar normas si queremos ser competitivos y
lograr que nuestra economía crezca. Lo segundo es el comercio internacional, porque las normas internacionales son un verdadero lenguaje internacional, y lo que nosotros determinemos como especificaciones técnicas de un producto en mi país tiene también que ser reconocido y aceptado como especificaciones técnicas relevantes en los demás países, si no yo no le puedo vender a nadie. Eso es la importancia de que creemos este verdadero lenguaje internacional. Luego, damos seguridad, calidad, salud y la protección del medio ambiente. Es la protección a las personas, pero también al medio ambiente. Y por último, ¿cómo demostramos que somos buenos estudiantes, si queremos, tanto a las autoridades nacionales como también a lo que pudieran ser las autoridades de los países compradores de mis exportaciones? Bueno, a través de sistemas de evaluación de la conformidad que nuevamente sean creíbles, que estemos hablando todos de los mismos sistemas de medición, que estemos todos hablando de los mismos sistemas de laboratorio, etc. Es también muy importante, sobre todo para los servidores públicos, que reconozcamos la dimensión que tiene esto para los consumidores, porque cuando se aplican estándares internacionales, logramos transmitir certeza y confianza. Hay muchísimos estudios, además, que demuestran que la falta de confianza en los sistemas o en la institucionalidad nacionales resta competitividad a los países. Basta con decir que si no hay confianza en cómo funcionan las instituciones, eso significa que tengo que multiplicar los niveles de control. Y nos pasa a veces que vamos a un aeropuerto y nos revisan antes de entrar al aeropuerto, luego antes de pasar a la seguridad, luego antes de pasar a la puerta de embarque. 3 veces revisamos. ¿Y eso por qué? Porque a veces no tenemos la solidez en las instituciones que nos permita confiar, y quizás con un control bastaría. Y luego cuando llego a destino, que no me revisen nuevamente. Es decir, lo que estoy diciendo, si nosotros tenemos un buen sistema de seguridad y de aseguramiento de la conformidad, eso va a generar confianza y nos va a dar más competitividad. Luego, por supuesto, queremos proteger a nuestra gente, darle seguridad de que lo que están comprando realmente responde a la calidad que se espera. Nuevamente, confianza. Pero hay un último aspecto que yo considero particularmente interesante, que es la conducta de nuestros consumidores ha cambiado muchísimo en el último tiempo. Si antes lo que buscaban es comprar algo que fuera lo más barato posible y de la mejor calidad que ese precio permitiera, ahora nuestro consumidor es mucho más exigente. Nuestros consumidores, y yo me alegro mucho de eso, quieren ser parte de la solución y no parte del problema. Quieren asegurarse que cuando compran algo, que ese producto no fue creado dañando el medio ambiente, o no fue creado utilizando, por ejemplo, trabajo infantil, que no fue creado de una manera que contradice los valores en los que yo creo. Por lo tanto, el consumidor ya no solamente anda buscando precios, anda buscando también contribuir a sus valores fundamentales, y hay muchos ejemplos de ello. Ahora voy a entrar en un poco más de detalle a cómo podemos colaborar nosotros en las políticas públicas. Y en eso, repetir lo que dije antes, no estamos aquí para competir, sino que para ayudar, porque la tarea fundamental de los policy makers, de los creadores de política y los reguladores, es buscar cuáles son los instrumentos que les son más efectivos para lograr sus objetivos de política, que sean apropiados, que sean efectivos, que sean flexibles. Y yo lo que quiero, y con eso yo me quedaría contento, si lo logramos hoy día, a raíz de esta conversación, que simplemente tengamos en el radar que una herramienta fundamental para lograr objetivos de política pública son las normas internacionales y también las normas nacionales. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene? Primero, está el aspecto de credibilidad, porque yo trabajé también muchos años en el sector público en Chile, y uno sabe cómo empieza a crear una regulación o una ley, cómo entra al Parlamento, cómo entra dentro del sistema de regulación, pero luego pasa un año y ahí muchas veces sale muy, muy diferente a lo que fue la idea inicial. Los costos de transacción son muy, muy elevados. Entonces, si vamos a utilizar una norma internacional como base de esa regulación, o vamos a usarla como referencia en la regulación, eso inmediatamente permite darle una credibilidad de que eso fue
logrado, esa norma fue lograda con amplia participación de las partes interesadas y a través de lo que nosotros llamamos la doble capa de consenso. ¿Qué significa eso? Los comités internacionales funcionan alimentados por opiniones nacionales que se hacen en lo que llamamos comité espejo. Es decir, si Costa Rica va a participar en un comité internacional, también tiene su versión espejo de ese comité a nivel de Costa Rica, donde ustedes pueden discutir y ponerse de acuerdo cuál es la posición país. Y luego esa posición país se lleva al comité internacional. Pero luego al interior del comité internacional también hay que volver a crear consenso. Y por eso llamamos doble capa de consenso. Y esa es la gran virtud, que si una norma se referencia en una regulación o en una ley, sabemos que representa un amplio consenso de las partes interesadas. Eso también pensamos que facilita el cumplimiento, porque la gente va a tener una mayor disposición a cumplir a aquello que creen que se ha hecho seriamente y trabajando con los expertos técnicos necesarios. Está también la evaluación de la conformidad, que está como garantía de credibilidad, que yo mencionaba antes, la confianza de los consumidores, y luego un elemento fundamental, en mi opinión, que son aplicables globalmente. Cuando ustedes deciden utilizar una norma internacional como referencia en sus regulaciones o en sus leyes, eso significa que están utilizando un estándar que es reconocido y aceptado por muchos otros países. O sea, se ponen al mismo nivel y eso nos permite ser más competitivos. ¿Qué consideraciones hay que tener cuando decidimos si vamos a utilizar o no una norma o una norma internacional en una regulación? Bueno, primero si queremos que sea obligatoria o voluntaria. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar que solamente lo que es obligatorio funciona. La verdad yo no veo así las cosas, que la mayoría de las normas que nosotros creamos son voluntarias porque está asociado a una invitación a la excelencia. Lo obligatorio es un mínimo que nosotros no podemos tolerar que sea traspasado porque vulnera ciertas cosas fundamentales de la sociedad. Y está muy bien, tenemos que garantizar esos mínimos. Pero creo que un país que quiere ser exitoso, creo que un país que quiere ser competitivo, no puede funcionar en base a mínimos. Tiene que funcionar en base a propuestas de excelencia. Y por eso ustedes, dependiendo cuál sea el caso, determinarán si esas normas que van a referenciar en las regulaciones lo van a hacer de manera obligatoria o voluntaria. Luego, los niveles de chequeo que van a poner para asegurarse que esté efectivamente logrando el resultado esperado. No porque yo voy a usar una norma como referencia significa que automáticamente va a funcionar bien. Yo eso tengo que monitorearlo y asegurarme que es el caso. También yo puedo referenciar una norma completa o partes seleccionadas de esta norma. Y el último aspecto que ocurre muchas veces, lamentablemente, es que a veces una regulación o una ley cita, referencia, una norma o una norma internacional, y esa norma, como tiene sistemas de revisión permanente, al máximo cada 5 años, va evolucionando porque se tiene que adaptar a los cambios sociales, a los cambios tecnológicos, etc. Bueno, a veces se nos olvida actualizar la regulación o actualizar la ley y esa ley cita normas que ya no están vigentes. Eso hay que monitorearlo muy, muy de cerca. ¿Qué desafíos existen para nosotros como ISO? Si es que verdaderamente queremos ser parte de la solución, y esto también implica a nuestros amigos en Inteco. ¿Cómo mejorar la velocidad con que creamos normas internacionales? Esto es complejo porque tenemos que alcanzar esta doble capa de consenso, como yo decía antes, pero la verdad que hoy por hoy nos estamos demorando en promedio cerca de 3 años en crear una nueva norma internacional. Eso puede funcionar muy bien para algunos sectores, para otros sectores, principalmente el tecnológico, esa cantidad de tiempo no es la más adecuada y hay que mejorarlo y vamos a trabajar intensamente en eso. Estas mismas reuniones virtuales nos pueden ayudar muchísimo también en imaginar el proceso normativo del futuro. Luego, la accesibilidad, bueno, si vamos a usar normas como referencia en las regulaciones, tiene que ser fácilmente accesible.
Luego, crear conciencia, lo que yo les mencionaba al principio, ya con que a ustedes les quede en el radar, que entre los instrumentos de políticas públicas tienen las normas, yo ya me quedo contento. Y por supuesto, comunicar más y mejor lo que hacemos. A veces trabajamos muy técnicamente, enterrados nuestros conceptos técnicos, y no salimos afuera a compartir con la comunidad y con los que tendrían que aplicar nuestras normas. ¿Qué tipo de mejores prácticas hemos visto en algunos países? Que se utilicen herramientas para formalizar esta cooperación entre el organismo de norma, como INTECO, y el sector público, los reguladores. Eso facilita claramente el entendimiento. Luego, tener una relación y estrategia de largo plazo. Estas cosas no se resuelven en un día o en 2 días, tenemos que tener objetivos comunes de largo plazo. Representación mutua en nuestras reuniones técnicas, para evitar precisamente duplicidad, porque a veces ocurre que un ministerio, por ejemplo, está trabajando intensamente en una nueva regulación y sin quererlo el organismo de norma está trabajando en un estándar sobre el mismo tema. Esas cosas hay que evitarlas porque además generan mucha confusión en la población. Después, focalizarse en ciertos proyectos específicos. Lo que está detrás acá es que nosotros tenemos que adquirir la práctica de trabajar en conjunto. Eso no se da por decreto. Nos pueden decir que tenemos que saber trabajar juntos, pero lo que realmente necesitamos es comenzar a trabajar juntos, adquirir esa práctica, y luego a partir de ahí se puede construir muchísimo. Después, alinear nuestras estructuras técnicas y lo que ya decía antes, de evitar la duplicación del trabajo. La otra cosa muy importante, un mensaje fundamental, y ya con esto estoy terminando, que les quería dar hoy, es que utilizar normas internacionales y normas nacionales es muy, muy importante. Y nos da mayor competitividad, y creo que me extendí bastante en aquello. Pero podemos ir más lejos. No se trata solamente de que Costa Rica utilice normas internacionales. Yo quisiera ver a Costa Rica cada vez más escribiendo normas internacionales, creando normas internacionales. Por supuesto, no pueden estar en los 800 comités y subcomités técnicos, pero si ustedes mapean cuáles son sus prioridades de país, turismo, agricultura, sector financiero, lo mapean contra los comités técnicos que hoy están funcionando, deben asegurarse de tener una voz potente en esos comités técnicos, porque la norma internacional, una vez aprobada, nos va a afectar de todas maneras, nos guste o no nos guste. Entonces, es mucho más importante que tengamos una voz al momento de crear esa norma, de manera que el resultado final me interprete, me deje tranquilo y me ayude a escribir el futuro, como dice ahí. Hoy día la situación, INTECO, como yo mencionaba antes, es un miembro muy activo de ISO, y yo creo que pueden estar muy orgullosos de lo que ha hecho INTECO, miembro del Consejo Directivo, uno de los 20 o los 14, si queremos ser más específicos. En junio del año pasado, el Consejo Directivo, de hecho, se desarrolló precisamente en San José. Fue una reunión muy, muy exitosa que nos causó la mejor de las impresiones. Y luego ustedes están participando en 29 comités técnicos, como en categoría P, que son aquellos que se llama participante y por lo tanto con derecho a voz y voto, o como observador, que pueden solamente tener derecho a voz pero no derecho a voto. Es una participación importante, pero la reflexión que tiene que quedar detrás acá es si estoy seguro como país que estoy participando en los comités técnicos que son más relevantes para mis prioridades, para mi propia agenda de desarrollo. Y eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Con mucho gusto podría contestar preguntas o recibir observaciones o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Mujica por su presentación. Tenemos por ahorita una consulta a la señora Araya. Dice que cuáles serían las implicaciones en materia comercial en el marco de la pandemia del COVID-19. Bueno, yo creo que Roberto Acevedo fue muy claro en el informe que sacó hace apenas unos días atrás. En un escenario optimista, estamos hablando de una reducción del comercio del 13% a nivel global. Eso es un escenario optimista. Si no hacemos las cosas bien,
eso puede multiplicarse hasta por 3 veces, sobre el 30%. Al final del día esto depende de cómo evolucione la pandemia, que en parte depende de nosotros, en parte no, pero también depende de la exposición que tengamos los países, porque lo que yo no quisiera ver acá es que tengamos resultados de proteccionismo asociados a la pandemia, donde la gente dice que hay que cerrar las fronteras, y en el fondo lo que verdaderamente están haciendo no es proteger la población, sino que protegiendo su industria nacional. Yo creo que ese sería el peor camino que podríamos tomar, y ahí ya no estaríamos hablando del 30%, sino incluso más. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna consulta. Vamos a dejar nada más un espacio para ver si nos llegan más consultas o si realmente todo quedó bastante claro realmente. Me parece que por el momento no tenemos consultas. Ah, bueno, aquí tenemos otra. ¿Cómo puede el sector privado tener una participación en la entidad local o global? Bueno, lo voy a decir con toda claridad. Sin el sector privado, nosotros no sobrevivimos. Es tan fácil como eso. Porque lo que nosotros verdaderamente necesitamos es que los comités técnicos estén presentes los mejores expertos en cada una de las materias. Y muchas veces esos expertos pertenecen precisamente al sector privado, otras veces al sector público, a las universidades, pero muchas veces, incluso una mayoría de las veces, al sector privado. Entonces, ¿cuál es el desafío? En ustedes, como Costa Rica, asegurarse que los comités técnicos nacionales verdaderamente participen lo mejor de lo mejor, los mejores expertos. Pero no solo eso. Luego asegurarse que a través de INTECO, porque la llave, el poder de designar los expertos internacionales la tiene INTECO, deben asegurarse que a través de INTECO designen los mejores expertos de Costa Rica para formar parte de los comités técnicos internacionales que sean más relevantes para ustedes. Perfecto. Bueno, ahí nos mencionan un poco el tema de las normas de continuidad del negocio, que realmente son bastante nuevas y útiles, entonces las vamos a tener bastante presente en INTECO y ahora les vamos a comentar un poco sobre eso. También nos consultan si puede comentar en relación a la experiencia exitosa de otros países en la vinculación de las normas en los planes nacionales de desarrollo y su implementación más en el tema de gobierno local. Sí, esa es una pregunta no solo interesante, sino además muy importante. Porque lo que los países necesitamos es primero tener una estrategia, una visión de país, dónde queremos ir, dónde están nuestras ventajas competitivas, qué tipo de sociedad queremos tener. Ese es el primer trabajo. Pero luego hay un segundo trabajo que es tener una estrategia nacional de normalización. Es decir, es un mapeo entre la necesidad de normas, tanto nacionales como internacionales, versus lo que son mis prioridades nacionales. Y es ahí donde yo tengo que asegurarme de participar con una voz fuerte y participar de manera exitosa para poder influenciar el sistema. A mí me parece muy peligroso incluso que algunos países que han definido ciertas prioridades con temas específicos, digamos turismo, sector financiero, lo que fuera, luego cuando están creándose estas normas internacionales que tienen un impacto directo en mis estrategias de desarrollo, luego yo no estoy representado en el comité técnico. Entonces, eso es lo que yo verdaderamente quisiera ver, que se conozca con toda claridad la Estrategia Nacional de Desarrollo, luego se conozca con toda claridad la Estrategia Nacional de Normalización y se haga una comparación entre las dos y ver cómo la segunda puede apoyar a la primera. Perfecto. Y finalizamos con esta consulta. Si puede comentar un poco acerca del nivel de aplicación de las normas de gestión ambiental en medio de la situación. Bueno, no tenemos evidencia dura. Eso quiero partir reconociéndolo, porque esto es una cosa que está todavía en desarrollo. Hay más bien anecdotal evidencia de que el medio ambiente esto se ha visto más bien favorecido con esta emergencia por la disminución de la producción, de las emisiones de carbono, de los viajes, etc. Pero en cualquier caso, todas las normas de gestión de la ISO y particularmente la de gestión ambiental siguen siendo plenamente vigentes. Y esa es la invitación que nosotros hacemos. Hoy por hoy las que tienen más visibilidad son aquellas asociadas a la continuidad
de negocios, ciertamente, y a la gestión de crisis, que están siendo muy, muy populares en este momento, además de todas aquellas normas asociadas a ciertos productos que son particularmente importantes para manejar la emergencia, como mascarillas, respiradores, ventiladores, etc. Entonces, esos son los dos grupos de normas más visibles, pero las de gestión ambiental, por supuesto, van a seguir jugando un papel fundamental en nuestra sociedad. Perfecto, bueno, agradecemos a todos la participación. Tenemos más consultas, pero por un tema de tiempo no podemos brindarle respuestas a todos, pero igualmente agradecemos la participación y el estar interactuando con nosotros. Les recordamos que nos pueden contactar por los distintos canales disponibles. Igualmente, si tienen consulta, lo pueden hacer por este medio. Estos y todos nuestros webinars van a estar disponibles en la página web de Inteco, donde hemos creado un espacio con diferentes recursos de su interés para enfrentar y superar la situación actual del COVID. Entonces los invitamos a entrar a este sitio para que puedan ver todas las herramientas que estamos brindándoles. Y para nosotros es muy importante conocer su percepción, por lo que les compartiremos una encuesta y agradecemos que nos ayuden con completar la misma, así vamos a poder continuar mejorando nuestros servicios, especialmente el tema de los webinars técnicos. Aprovechamos la oportunidad para contarles que la próxima semana también contaremos con la participación del señor Mujica. Vamos a tener el webinar que se llama Cómo implementar normas técnicas que contribuyen a la reactivación, productividad y continuidad de los negocios. Y posteriormente realizaremos el webinar Implicaciones de la gestión del cambio en un sistema de gestión en la realidad del COVID-19. Recuerden que todos estos webinars son gratuitos y que nada más es necesario reservar su espacio. Para más información se pueden comunicar al correo kvargas@inteco.org. Igualmente le vamos a estar mandando la información vía correo electrónico. Antes de finalizar, tenemos una excelente noticia para todos los que participaron de este webinar. Todos ustedes van a contar con un precio preferencial en 2 paquetes de normas, los cuales van a estar vigentes hasta el 14 de mayo. Tenemos el primer paquete que tiene un precio de 82.365 colones y actualmente son de acceso gratuito. Y tenemos el segundo paquete que el precio regular es de 150.911 colones y para ustedes es de 75.455, cuenta con un 50% de descuento. Si está interesado en obtener cualquier paquete de estas normas o de cualquier otra norma, puede contactarse con Carla Varela al correo kvarela@inteco.org y ella le estará colaborando con toda la información. Y aunque por la situación del COVID no estamos muy cerca, realmente sí estamos trabajando en conjunto y nos pueden contactar a través de diversos canales, los cuales se encuentran en pantalla y siempre vamos a estar disponibles para colaborarles y ser sus aliados. Agradecemos la participación de todos y los esperamos en los próximos webinars técnicos. Buenos días y muchas gracias al señor Mujica y al señor Céspedes también. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes.